Bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Esdras. Estamos siguiendo en Esdras capítulo 9. Si recordamos, empezamos no en capítulo 1 de Esdras porque una parte de esa historia estaba en otros textos. Estamos empezando en la historia que nos pertenece a nuestro periodo de tiempo y enfocando en aquel pedazo donde el pueblo de Dios está saliendo de Babilonia, regresando a Jerusalén. El hecho es que debemos revisar nuestras vidas, así como ellos cuando salían de Babilonia, debemos revisar nuestra vida y ver que estamos dejando atrás Babilonia. Entonces vamos a seguir en capítulo 9. Si recordamos nuestra línea de tiempo, Babilonia estaba cayendo, estaba llegando los medos y persos para destruirla. Zorobabel era uno de los primeros que regresó para empezar a establecer el pueblo de Dios. Luego llegó el profeta Ageo para hablar de los asuntos del pueblo de Dios. Y ahora estamos en el tiempo de Esdras. Él está regresando y tratando de reformar el pueblo de Dios y ver que están cumpliendo el pueblo de Dios las reglas de Dios. Entonces ahí estamos. Sabemos que ya por más adelante viene otro siervo de Dios, Nehemías, para ir terminando ese trabajo. Entonces vamos a proceder en versículo 1 al 3. Esdras capítulo 9, 1 al 3. Muy importante, como sabemos que en Apocalipsis nos habla a nuestro tiempo, que es nuestro deber salir de Babilonia. Estamos comparando la historia aquí en Esdras, la historia en Ageo, en toda esa parte de la historia de Israel con lo que tenemos que hacer hoy en día, porque estamos mirando adelante a la regreso, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que preparar. Y como nos dijo en Apocalipsis, hay que salir de Babilonia. Es lo que tuvo que hacer su pueblo en el Viejo Testamento. Entonces leemos versículo 1 al 3. Y acabadas estas cosas, los príncipes venían a mí, diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han apartado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas y moabitas, egipcios y amoreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y la simiente santa ha sido mezclada con los pueblos de la tierra. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en esta prevaricación, lo cual oyendo yo rasgué mi vestidura y mi manto, y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, y me senté atónito. Entonces estamos viendo que Ezra está sintiendo emocionalmente destruido al escuchar este reporte. El reporte es que el pueblo de Dios se está mezclando con los pueblos a su alrededor. Cuando pensamos en salir de Babilonia, es difícil. En Babilonia, hablando de ese periodo de tiempo de Israel, hay mercados, hay estabilidad, hay todo lo bueno. Pero Dios abrió una oportunidad que su pueblo podía salir y regresar a Jerusalén para ser pueblo de Dios. Desafortunadamente, a veces cuando tratamos de salir de Babilonia, realmente cargamos Babilonia con nosotros, porque Babilonia es más profundo que un lugar. Es una mentalidad, es la manera en que vivimos. Y eso es el problema. El pueblo de Dios están saliendo de la región de Babilonia, pero siempre en su corazón está en Babilonia. Es el problema. Entonces, cuando estamos leyendo, parece que puede ser algo racista o algo así que estamos leyendo, pero no tiene que ver. Porque realmente Dios no tenía nada que ver contra esos pueblos por sí. El problema era sus acciones. Y eso era el problema de Dios. Porque bajo la ley de Moisés había manera que los otros pueblos, si querían ser parte del pueblo de Dios, que ellos podían dejar
sus costumbres, entrar a aceptar las costumbres de Dios y así llegar a ser pueblo de Dios. Y así también podían casar con otros pueblos, el pueblo de Dios. Pero la dificultad en este pasaje es que están entrando las personas de otros pueblos sin el cambio. Están llegando con sus costumbres, están llegando con sus pensamientos malos. Bien dice aquí en versículo 1, los últimos versículos, últimas palabras, hacen conforme a sus abominaciones. Este es algo fuerte. Entonces tenemos que saber qué son las abominaciones de las cuales este texto nos está refiriendo. Tenemos que ir al Viejo Testamento, al libro de Levítico, capítulo 18. Vamos a empezar en el último de este texto porque tenemos que ver primeramente el sentimiento de Dios. Entonces vamos a leer capítulo 18 de Levítico, empezando en versículo 24 al 30. Y dice, ninguna de esas cosas os amancieres, porque en todas estas cosas se han ensuciado las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Entonces el Señor está hablando de algo que para Él es sucio. Está diciendo, no deja que éste entre. Versículo 25. Y la tierra fue contaminado, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Vosotros pues guardad mis estatutos y mis decretos, y no hagáis ninguna de todas las abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros. Entonces había manera que los otros pueblos podían llegar a ser parte del pueblo de Dios, pero siempre tenían que guardar las leyes, los estatutos de Dios. Versículo 27. Porque todas esas abominaciones hicieron los hombres de la tierra, que fueran antes de vosotros, y la tierra fue contaminada, para que la tierra no os vomite por haberle contaminado, como vomitó a las naciones que fueran antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas esas abominaciones, las personas que le hicieran serán cortados de entre su pueblo. Guardad pues mis ordenanzas, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieran lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Entonces no está hablando de gente, de razas o algo así. Está hablando de las acciones, las actividades, las prácticas de esa gente. Eso era lo abominable para Dios. Entonces Dios está calificando sus acciones como horribles, sucios, abominables, y que el pueblo de Dios no debe tener ninguna práctica en ellos. Entonces eso nos hace preguntar, ¿qué son esas actividades abominables? ¿Qué es lo que Dios estaba muy inquieto que su pueblo estaba viviendo en medio de las naciones y podían absorber esas malas prácticas? Debemos conocerlas, porque qué tal que hoy tenemos esas prácticas entre nosotros. Entonces ahora vamos a ir arriba en el mismo Levítico, capítulo 18, versículos 6 al 14, y piensa muy bien en esas palabras. Dice, ningún varón se llega a ningún pariente cercana para descubrir su desnudez. Yo, Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubrirás. Tu madre es. No descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu padre no descubrirás. Es la desnudez de su padre. La desnudez de su hermana, hija de tu padre, o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la esposa de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirás.
La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es pariente de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque pariente de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su esposa, es esposa del hermano de tu padre. Entonces, podemos ver una imagen aquí a la derecha. Un, una, una olla llena de manzanas, pero esas manzanas están pudridos con gusanos. Pero hay una manzana aparte, rojo, sano, bonito. ¿Cuál de ellos quiere comer usted? Pues Dios está diciendo, las manzanas juntos y están pudridos con gusanos. Ese es el mundo. No por su raza, por sus actividades, porque ellos están violando la santidad sexual de su pueblo. Entonces, a veces nosotros podemos llegar a cumplir lo mismo. Estamos violando la santidad del pueblo de Dios, cuando Dios lo que Él quiere es que somos esta manzana roja. Somos bonitos, somos ejemplar, somos de buen gusto. Empieza aquí en los primeros versículos hablando de descubrir. Está hablando de ver, nada más. Luego, en versículo 14 nos empieza el siguiente paso, porque cuando entramos en pecado, deslizamos poco a poco. Primero, ver pornografía, viendo imágenes o como sea. Queremos descubrir lo que no es nuestro para descubrir y debemos cuidar. Lo siento, debemos cuidar mucho. Luego, en versículo 14, empezamos a decir, no llegarás. Ya es el acto de violar la sexualidad de una persona que no es nuestro esposo o esposa. Solo tenemos el privilegio de tener sexo con una persona que es nuestra pareja, casado. No cualquier persona. Si no estamos casados, no tenemos ningún privilegio. Solo los parejas casados conforme a los mandatos de Dios. Ellos tienen ese privilegio. Cualquier otra forma, cualquier otro acto sexual para Dios es violación. Como bien dijo, es abominable. Seguimos, versículo 15 al 23. La desnudez de tu nuera no descubrirás. Esposa de tu hijo, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la esposa de tu hermano, no descubrirás. Es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás. No tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez. Son parientes, es maldad. No tomas mujer juntamente con su hermana, para hacerle su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des de tu simiente para hacerle pasar por el fuego de Moloch. No contaminarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amanciándote con él. Ni mujer alguno se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es depravación. Todas esas cosas Dios dijo es abominación. Empezó con el ver, luego con el hacer, luego va deslizando uno. Dice en versículo 21, yo sé que esas palabras a veces están un poco difíciles para comprender, pero en palabras muy sencillas. Versículo 21 está hablando del aborto de los niños, de matar a los niños.
En aquel tiempo ellos tenían un costumbre. Había otras naciones que abortaban sus bebés. Y Moloch era el dios donde uno podía llevar su bebé para ofrecerlo en sacrificio, para abortarlo, por decir. Entonces había una gran estatua de metal. Tenía sus manos extendidas con sus palmas arriba, como alguien que agarra agua. Y en sus palmas se ponía el bebé. Luego, en el pie de la estatua había lugar para poner leña y encender un fuego. Luego toda la estatua se encendía rojo caliente y así se mataba el bebé. Es lo que está hablando en 21. Ninguno del pueblo de Dios debe ofrecer sus hijos en sacrificio por el placer. ¿Por qué? ¿Por qué matamos a nuestros hijos? Porque nos estorba de hacer el placer que queremos hacer. Y eso es el pecado. Dios no quiere eso. Para Él, cada vida de un niño es demasiado importante. Pero como vamos deslizando, llegamos al aborto. Luego, en 22, también otro versículo, quizás un poco confuso, pero muy sencillamente 22 habla de la homosexualidad. No eches un varón con un varón, ni una mujer con una mujer. Es abominación. No hay ninguna razón por qué la homosexualidad es aceptable para Dios. Es un tuerce de lo natural. No es natural ser homosexual. Es un tuerce de lo natural. Y Dios está diciendo, en este camino vamos cometiendo mayores y mayores pecados. No es permitible. Y luego en 23 llegamos a algo mucho mayor, la bestialidad. Cuando ya no es ni hombre con mujer, no es hombre con hombre, sino es hombre con animal. Y es el mayor de las depravaciones que Dios está hablando. Estas son las razones que Dios dijo a su pueblo, no casen con los pueblos a su alrededor, porque las prácticas de esos pueblos son malas. Él no tenía nada mal con los pueblos, lo que tenía era sus acciones que eran mal. Y eso tenemos que revisar hoy. ¿Será que estamos guardando esas malas acciones hoy también? ¿Será que están dentro de la iglesia? Cuando yo veo eso, con razón tenía Esdras de sentarse, rascar su ropa, arrancar su pelo, porque él sabía que su pueblo estaba a pie de ser destruido de nuevo. Y solo era un remanente, un grupo chico. Y por eso tenemos que revisar, primeramente, la vida personal. Si hay algo de eso en nuestra vida, hay que quitarlo lo más luego que podemos, arrepentiendo. Dios sí tiene abierta la puerta para el arrepentimiento. Hay que abandonar el pecado. Es muy importante. Volvemos al libro de Esdras. Estamos en capítulo 9, versículos 4 y 5. Y se reunieron delante de mí todos los que temblaban ante las palabras de Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Y yo quedé atónito hasta el sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rascado mi vestidura y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Esdras sabía bien como ministro las consecuencias del error del pueblo de Dios. Sabemos históricamente, los 10 tribus en el norte de Israel fueron destruidos por Asiria y otras naciones. ¿Por qué? Por esos mismos pecados que ellos no querían dejar. Jerusalén y los 2 tribus en el sur, Judá y Benjamín, también fue destruido y llevado esclavo a Babilonia por Nabucodonosor. ¿Por qué? Por esos mismos errores. Entonces, después de su larga persecución en Babilonia, Dios abre la puerta para que una remanente regrese a Jerusalén. ¿Y qué hace? ¿Salen de Babilonia? Literalmente sí, espiritualmente no. Viene Babilonia
con ellos en su corazón. Sigue practicando las abominaciones de las demás naciones. Eso es la razón que Esdras está tan turbado, porque él sabe que merece el pueblo otra destrucción inminente. Seguimos en versículo 6. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Él está totalmente vencido moralmente en su corazón porque sabe el peso, la consecuencia de esos errores. Y él sabe que si no se arrepiente el pueblo, hay un desastre que va a venir. Lo difícil es que él no puede ser un dictador, no puede salir y mandar al pueblo porque Dios nos ha dado voluntad propia. Entonces tiene que nacer del pueblo el deseo de cambiar. Así funcionan las cosas en el pueblo de Dios. Versículo 7 al 9. Desde los días de nuestros padres hasta este día estamos en gran pecado. Y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, a cautiverio, a robo, a confusión de rostro, como en este día. Y ahora por un breve momento se mostró la gracia de Jehová nuestro Dios, para hacer que nos quedas un remanente libre y para darnos estaca en su lugar santo, a fin de alumbrar nuestros ojos, nuestro Dios, y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Porque siervos eremos, mas en nuestra servidumbre no nos desamparó nuestro Dios. Antes extendió sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y para restaurar sus ruinas y para darnos muros en Judá y en Jerusalén. Entonces, él está muy comprendido. Todo lo que pasó en el pasado fue por esos errores y parece que todavía siguen los errores. ¿Qué pasó? Espada, cautiverio, robo, confusión, un montón de problemas. Y no había luz en el pueblo de Dios. ¿Por qué no había luz? Porque estaban cometiendo hechos vergonzosos y abominables delante de Dios. Entonces tenía servidumbre mucho tiempo, no tenía liberación. A veces por eso estamos todavía en servidumbre, porque no hemos echado afuera esos errores de nuestra vida. Seguimos. Versículo 10 al 12. Mas ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de eso? Porque nosotros hemos dejado sus mandamientos, los cuales prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo: la tierra a la cual entres para poseerla, tierra inmunda es, a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones de que la han llenado de uno a otro extremo de su inmundicia. Ahora pues, no daréis vuestros hijos, hijas, y los hijos de ellos a sus hijas, tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis no procuraré su paz ni su bien para siempre, para que seas fuertes y comes el bien de la tierra, y la dejéis por heredad a vuestros hijos para siempre. Entonces Dios ha dicho que nosotros debemos apartar de las malas costumbres del mundo. Cuando dice en 12, no daréis vuestras hijas o los hijos de ellos o a sus hijas, quiere decir, no es que estamos nosotros en contra de las demás culturas ni pueblos, sino estamos en contra de sus hechos. Y cuando ellos, sus costumbres, son violaciones de los mandatos de Dios, entonces nosotros, al tomar ellos dentro de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia, estamos compartiendo con sus malas hechas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
tenemos que apartar de esos pecados, tenemos que abandonarlos como personas para no perder la bendición de Dios. Seguimos, versículo 13 al 15. Mas después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran delito, ya que tú eres nuestro Dios, nos ha castigado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos ha dado tan grande liberación. Hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con los pueblos de esas abominaciones. No ensañarías contra nosotros hasta consumirnos, sin que quedar remanente ni quien escape. Jehová Dios de Israel, tú eres justo, porque hemos quedado un remanente que ha escapado. Como en este día, henos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de eso. Entonces, Esdras bien conocía, si el pueblo sigue en sus delitos, merece que sus castigos sigan también. Bien dijo en 13, nos ha castigado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Entonces no era cualquier pequeño error que estaba cometiendo el pueblo de Dios, era grande y fuerte delante de Dios. Y por eso Esdras estaba lamentando. Él sabía que Dios es justo. Y así como lo destruyó los 10 tribus al norte, así como ya destruyó los 2 tribus al sur con Nabucodonosor y Babilonia, Él sabe que justamente puede venir otra nación y volver a destruir el pueblo de Dios. Entonces, la única opción es el arrepentimiento. Siempre Dios ha dejado abierto ese camino. Muchas veces pensamos al venir a la iglesia y aceptar a Jesucristo como nuestro único Salvador, al bautizarnos, ya estuvo. No es verdad. Tenemos que dejar atrás los errores. Esto es salir de Babilonia. El pueblo de Dios aquí salió físicamente de Babilonia, pero lo guardaba en su corazón. Y a veces lo mismo hacemos nosotros. Salimos del mundo, vamos a la iglesia, hacemos miembros de la iglesia, pero la verdad es todavía nuestro corazón está en el mundo. Y aún eso se ve algunas veces porque cuando llega tiempo para las reuniones, ni queremos participar. Preferimos ir a nuestro trabajo, preferimos ir a ganar dinero, preferimos aún quedar en casa que ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no está en las cosas de Dios. Entonces, espero que este estudio puede ayudar a todos ustedes, que tal vez de eso usted puede aprender un poquito que puede beneficiar su vida. Tenemos que abandonar esos errores. Tenemos que ser limpios delante de Dios. Espero que Dios te bendiga en su día, en sus actividades. Dios los bendiga.